Vamos a dar inicio a este culto y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Alabando al Señor con el himno número 390 de nuestro himnario, Santa Biblia para mí. 390. Que se escuche. Más fuerte. Más fuerte. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi lugar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecado. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Amén. La gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor y le vamos a pedir que Él sea quien nos presida en esta tarde, que todo lo que aquí se haga, que todo lo que aquí se diga, sea la presencia del Señor, cierto, primando en todo. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de tu presencia y te damos gracias. Bendecimos tu nombre porque tú eres bueno y porque para siempre son tus misericordias. Gracias por permitirnos una vez más el poder estar en tu casa de oración y el poder estar reunidos como iglesia, como pueblo que te adora y que te alaba en espíritu y en verdad. Permítanos, Señor, en esta tarde, que cada uno de los que aquí estamos presentes podamos ser esos verdaderos adoradores, hombres y mujeres que te adoran en espíritu y en verdad, que aman tu presencia y que desean escuchar tu voz a través de tu santo y divino espíritu. Que todo lo que aquí se haga, que todo lo que aquí se diga, la honra y la gloria siempre sean para usted. Amén. De manera que, Señor, el momento que tú nos permitas vivir en tu presencia, nos podamos regocijar y nos podamos alegrar como tu palabra, Señor, nos enseña. Bendice, Señor, a los que ya están conectados, aquellos que aún no lo logran hacer. Dios mío, dales la gracia y también los medios para que ellos puedan estar presentes en este culto, Señor, online. Esperamos tu gracia, tu dirección sobre nosotros y todo espíritu contrario a ti, todo espíritu que no invoca tu nombre, en el nombre de Jesús sea vencido, sacado fuera de este lugar y arrojado allá a las profundidades de los abismos. En el nombre de Jesús proclamamos libertad, y donde hay libertad, ahí estás tú, Señor, porque tú nos has hecho libres
y tú moras, Señor, en esa libertad. Esperamos ahora tu gracia, tu dirección, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor, Él nos bendiga. Quisiera, antes de dar lectura al mensaje de la palabra del Señor, he sabido de toda la iglesia, ¿cierto?, como hijos del Señor, de que el mes de septiembre no solamente nosotros celebramos las fiestas patrias, sino que también tenemos la conmemoración, ¿cierto?, del mes internacional de la Biblia. Para ello vamos a dar una oportunidad, hermana Silvana, ella va a dar una pequeña introducción, ¿cierto?, en donde como iglesia de Pucón damos inicio también al mes de la Biblia en esta ciudad. Pase por aquí, hija, que el Señor la bendiga. La Biblia, nuestra guía, la guía para nuestra época. La vida moderna puede ser muy confusa. Cada día surgen nuevas cosas e ideas y a veces es difícil ver el camino en que uno debe andar. Por esta razón, Dios nos ha dado la Biblia para que tengamos una guía en la vida. El apóstol Pablo lo expresa así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanzas. Romanos capítulo 5, versículo 4. La Biblia nos da un propósito en la vida y nos enseña cómo vivir correctamente. Nos revela cómo podemos encontrar paz y tranquilidad en un mundo agitado. Pero más importante aún, la Biblia nos dice cómo podemos acercarnos a Dios y así lograr la vida eterna. Algunas personas opinan que la Biblia ya pasó de moda. Sin embargo, vemos que mientras la gente hace caso omiso de la Biblia, los problemas en el mundo siguen aumentando. Problemas tales como la violencia, la inmoralidad y las drogas demuestran que el mundo necesita más de la Biblia, no menos. Un autor divino. La Biblia es diferente de los demás libros porque Dios inspiró a los que la escribieron. Por eso la podemos llamar la palabra de Dios. La Biblia misma declara ser inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por esta razón, los profetas solían introducir sus profecías diciendo: así ha dicho Jehová. Aunque eran ellos los que hablaban, su mensaje venía de Dios. ¿Cómo sabemos que la Biblia es confiable? En primer lugar, tenemos el testimonio del Señor Jesucristo. En sus días, solo el Antiguo Testamento había sido escrito, pero Jesús creía que era inspirado por Dios y lo citaba constantemente para enseñar y corregir. Por ejemplo, cuando los saduceos insinuaron que no había resurrección, Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mateo 22, 29. Seguidamente les mostró cómo las Escrituras enseñan que habrá una resurrección de los muertos. Jesús también habló de Adán, Noé, Lot, Abraham, Isaac, David, Salomón, Elías y otras personas mencionadas en el Antiguo Testamento. Consideraba que las personas y los acontecimientos descritos en la Biblia eran reales. Algo más que demuestra que la Biblia es inspirada por Dios es el hecho de que ha guiado a las personas a través de muchos siglos. En cambio, los libros escritos por hombres generalmente son dejados a un lado unos años después de ser publicados. La Biblia fue escrita de manera tal que su mensaje tendría valor para las personas de todas las épocas de la historia humana. Existen además los maravillosos cumplimientos de profecías bíblicas.
La Biblia predice muchos eventos que han de acontecer en el futuro. Por ejemplo, en Mateo 2, versículo 2, los magos preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Los sacerdotes de los judíos pudieron contestar, en Belén de Judea. ¿Cómo lo sabían? Porque siglos atrás, el lugar del nacimiento del Salvador había sido profetizado por Miqueas, uno de los profetas del Antiguo Testamento. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Miqueas capítulo 5, versículo 2. El contenido de la Biblia. La Biblia no es un solo libro, sino una colección de 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo, haciendo un total de 66 libros. Estos libros fueron escritos durante un periodo de aproximadamente 1500 años. Aunque la mayoría de los escritores no se conocían entre sí, todos los libros de la Biblia concuerdan. Esta armonía es el sello de la inspiración divina. Algunas partes de la Biblia parecen difíciles de comprender, pero tenemos que recordar que la Biblia fue diseñada para todos, tanto principiantes como estudiantes experimentados. A medida que vamos creciendo en el conocimiento de la Biblia, se aclaran muchos de los pasajes que considerábamos difíciles. El Antiguo Testamento. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento fueron escritos por Moisés, quien recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí. El primer libro es Génesis, que significa origen o comienzo. Es un libro importante porque nos presenta a Dios y al hombre, y la forma en que el pecado, el sufrimiento y la muerte entraron en el mundo. Luego, nos describe las promesas de Dios para redimir al hombre por medio de un Salvador. También nos relata la historia de la creación, el diluvio y los comienzos de la nación de Israel. Después de Génesis siguen Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 4 libros nos relatan la forma en que Dios sacó a los israelitas de Egipto, hizo un pacto con ellos por medio de Moisés y les dio la tierra de Canaán, posteriormente llamada Israel. Luego está una serie de libros históricos que describen el desenvolvimiento del pueblo de Israel en su tierra y los tratos de Dios con ellos. El libro de Job analiza en forma penetrante y conmovedora cómo es posible que un hombre bueno sufra penalidades en un mundo gobernado por un Dios justo. Los salmos contienen oraciones que tratan muchos aspectos de la vida, entre ellos la felicidad, depresión, exaltación y tristeza. Fueron escritos para que pudiéramos acudir a ellos en tiempos de abatimiento, así como en los momentos de alegría. Por ejemplo, el Salmo 22 fue escrito por David cuando sentía que Dios le había abandonado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Salmos 22, versículos 1 y 2. Jesucristo leía y citaba los salmos. Repitió este salmo, así como Salmos 31, versículo 5, desde la cruz. Debemos seguir su ejemplo, repitiendo estas oraciones en nuestros momentos de necesidad. Después de Salmos sigue el libro de Proverbios, el cual contiene muchos consejos útiles para ayudarnos a vivir sabiamente delante de Dios. Al final del Antiguo Testamento encontramos los libros proféticos de Isaías, Jeremías y Ezequiel, seguidos por muchas profecías más cortas, por medio de los profetas. Dios amonestaba a su pueblo a apartarse del mal, entre otras cosas. Los profetas anuncian el asolamiento y exilio del pueblo judío y su restauración cuando venga el Mesías, Jesucristo, y se establezca el reino de Dios en la tierra. El Nuevo Testamento. Este empieza con los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en los cuales se relata la vida de Jesús. Luego sigue el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el cual se describe el comienzo de la iglesia cristiana después de la resurrección de Jesucristo y cómo el evangelio fue llevado a todas partes del mundo. También hay cierto número de cartas escritas por varios apóstoles,
y dirigidas a las iglesias recién fundadas del primer siglo. Finalmente se encuentra el libro de Apocalipsis. Usted encontrará una lista completa de los libros de la Biblia al comienzo de su Biblia. Este resumen es solo para darle una idea de su orden y contenido. Nuestra responsabilidad. Hay momentos en la vida cuando no sabemos qué hacer y pensamos, si tan solo alguien me dijera lo que debo hacer. Muchas veces la solución está a nuestro alcance, escrita en la palabra de Dios. Sin embargo, la Biblia solo puede ayudarnos si la leemos y estudiamos, si creemos en Dios y deseamos que nos ayude. Tenemos que leer su palabra. El profeta Isaías nos aconseja que hagamos así. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Isaías capítulo 55, versículo 6. Puesto que la Biblia fue escrita para guiarnos en el mundo, antes de comenzar la lectura debemos pedir la ayuda de Dios para poder comprender su mensaje y obedecer sus mandatos. Nuestra oración puede ser corta, pero debe ser específica. Por ejemplo, podríamos decir, Señor, gracias por haberme dado tu palabra. Ayúdame a comprenderla para que pueda vivir según tu voluntad y así encontrar la paz en mi vida. Dios nos ayudará a tener la mente dispuesta y atenta mientras leemos su palabra, si se lo pedimos. El Señor nos bendiga. La gloria al Señor. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, Dios bendiga, ¿cierto?, esta reseña de la Biblia, la palabra del Señor. Bien, vamos a ir entonces a la palabra que el Señor nos tiene para nuestra meditación el día de hoy. Ella está en primera a Timoteo, a Timoteo capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor. La primera epístola a Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Si usted encontró la palabra del Señor en reverencia, nos vamos a poner en pie y vamos a dar lectura y lo haremos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre, una vez más, estamos delante de tu presencia y frente a nosotros tenemos tu palabra, la cual es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ella es la que nos instruye y la que nos muestra, Señor, lo que a cada uno de nosotros nos conviene hacer para agradar y un día alcanzar las promesas que en ellas están escritas. Queremos pedirte humildemente, Señor, en esta hora, usted nos una en un mismo espíritu. Desde Pucón, Señor, hasta el norte de nuestro país, podamos ser uno en ti, Señor, y podamos estar atentos. Danos un oído atento para escuchar tu voz, lo que tu Espíritu tiene para la iglesia. Danos un corazón receptivo para recibir tu palabra. Pedimos, Señor, tu gracia, tu compañía. Tú me usas, Señor, conforme la necesidad
que hay en cada uno de nosotros. No sea yo humanamente, sino que tu Espíritu Santo, Dios mío, dirija y pueda, Señor, dirigir todo lo que hoy día tú nos permitas vivir. Es lo que te pedimos y ya te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La apostasía, una señal clara en donde nosotros como cristianos, como hijos de Dios, sabríamos que el retorno del Maestro estaría cerca. Hemos sido testigos cómo a través de la prensa, todos los fines de semana, nos damos cuenta cómo la comunidad que no conoce a Dios hace oídos sordos a las advertencias y a los procedimientos de cuidado que se han dictado, ¿cierto?, en nuestro país. Y vemos que todos los fines de semana hay grupos de personas, de jóvenes, aún adultos, ¿cierto?, por transgredir el toque de queda y por aún así también realizar actividades, fiestas, ¿cierto?, en donde se ven involucrados muchas personas, sabiendo y conociendo que existen multas, y una de ellas es que se puede también llegar a la cárcel y también alcanzar una multa, ¿cierto?, muy elevada, en donde no todos están en condiciones de pagarla. Por distintas razones. Personas que aún teniendo claramente la información, todos los medios de prensa a través de las redes sociales se ha masificado y se ha dado a conocer el cómo poder proceder, ¿cierto?, en estos tiempos y en estos días de pandemia. Pero aún así, teniendo las señales claras, el hombre y la mujer hace oídos sordos. Y lo vemos, como digo, a través de los medios de prensa, cómo se sigue suscitando esta situación. Bueno, algo no muy distinto sucede también con la iglesia. Iglesia que un día el Señor compró a un elevado precio, y ese precio fue la sangre de nuestro Señor y Salvador. La palabra del Señor, la cual a nosotros nos muestra por dónde nosotros debemos andar, nos da claramente una señal por la cual nosotros debemos conducirnos para no pecar y para ahora el poder vivir una vida, ¿cierto?, de acuerdo a la voluntad y conforme a los principios y los valores que nos enseñan las Escrituras. Dice el primer versículo que hemos leído el día de hoy: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escudriñando la palabra del Señor, estando preparando, ¿cierto?, lo que hoy día el Señor me tenía designado por misericordia, pude en estos cortos versículos encontrar bastantes argumentos para nosotros estar claro en lo que tenemos que hacer y en lo que no debemos hacer. Dice la palabra de Dios, cuando habla del Espíritu que habla a la iglesia, que es el Espíritu que dirige a la iglesia, el Espíritu de Dios. Y dice claramente que en los postreros tiempos, en los tiempos que hoy día nosotros estamos viviendo, algunos, no dice todos, dice algunos
apostatarán de la fe. Y la palabra apostatarán viene de la palabra apostasía. Y el término de apostasía es una palabra que viene del griego que significa salida, revuelta o rebelión. Salirse del camino, abandonar o separarse del camino de la fe. Ha sido descrita como una salida plenamente consciente a una rebelión contra el mensaje de la verdad revelada, ¿cierto? Y el rechazo directamente a Cristo mismo por parte de alguien que un día fue cristiano y que al apartarse de la fe, la apostasía es una categoría que teológicamente se describe como una persona que abandona voluntariamente y conscientemente su fe en Dios y concretamente en Jesucristo. La apostasía es lo contrario a la conversión que nos muestra las Escrituras. Vamos hoy día, mediante la ayuda del Señor y mediante la gracia de Él, ver algunas causas, ¿cierto?, por las cuales las personas que un día sirvieron a Dios, que un día estuvieron dentro de nuestros templos, que estuvieron dentro de nuestras congregaciones, hoy día están apartados, como en nuestro vocabulario, están descarriados y están lejos de Dios. Hay algunas causas que es importante que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, las podamos, ¿cierto?, dar a conocer, de manera que de esta forma advertir, ¿cierto?, y que sea una campanada de alerta para la iglesia, para de esta forma el poder, ¿cierto?, con más diligencia, como nos dice la palabra de Dios, servir al Dios que nos ha llamado. Dice la palabra del Señor allá en Marcos capítulo 8, del versículo 9 al versículo 11. Quisiera que pudiéramos dar lectura a estos versículos que son importantes para poder esclarecer lo que hoy día nos habla la palabra del Señor. San Marcos capítulo 8, 9. San Marcos capítulo 8, del 9 en adelante. Dice: eran los que comieron como 4.000 y los despidió. Y luego que entraron en la barca con sus discípulos, vino a la región de Malmanuta, refiriéndose, ¿cierto?, a la situación, ¿cierto?, que se vivía cuando estaba el Señor y cuando llegaba la multitud, cuando se agolpaba la gente, ¿cierto?, para escuchar, ¿cierto?, del mensaje del Señor. Pero sabemos nosotros que no toda la gente que se agolpaba a escuchar al Maestro, no solo venían para escuchar al Maestro. Algunos venían por los panes y por los peces. Nunca, ¿cierto?, nos demuestra la multitud es sinónimo, ¿cierto?, de personas, ¿cierto? Porque si nosotros vemos y nosotros vamos al libro de Mateo, ¿cierto?, donde Mateo lo muestra más claramente cuando dice, y despedida la multitud, y pareciera que fuera redundante lo que dice, y una vez despedida la multitud, Dios le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado de la ribera. ¿Por qué despide a la multitud? Porque dentro y en medio de esa multitud hay personas que no se comprometen a lo que realmente es el mensaje del Maestro. Y esto sucede, y ha sucedido todo el tiempo y seguirá sucediendo. Y es por ello que nosotros, con la gracia del Señor, debemos ver lo que el Señor nos está diciendo día a día. Porque queda poco tiempo para que aparezca el Maestro. Y es necesario que hoy día nosotros podamos, ¿cierto?, con más diligencia servir al Dios, el cual un día nos llamó
y nos hizo su Hijo. Por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros. Ha sido un regalo, cierto, que Dios nos ha entregado. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Como digo, una de las primeras causas que una persona se va del camino del Señor refleja que nunca tuvo una verdadera experiencia personal con Dios. Y es por ello, es el cuidado que hoy día nosotros debemos de tener en medio de la iglesia. Porque la emoción, el entusiasmo, las ganas se terminan, pero lo de Dios permanece para siempre. Lo de Dios le lleva al hombre, ¿cierto?, en una circunstancia en que puede ahora alcanzar cada día algo nuevo de parte de Dios. No vivimos de recuerdos, vivimos, ¿cierto?, una novedad de vida. Día a día nosotros vemos el amor de Dios, vemos la misericordia del Señor y vemos el poder de Dios manifestado en nuestras vidas, en nuestros hijos, ¿cierto?, en nuestros hogares. Vemos la misericordia del Señor y podemos dar testimonio, ¿cierto?, que Dios ha sido bueno. Que el Dios que nosotros conocimos, que el Dios que un día nos llamó, ha sido fiel. Aún nosotros siendo infieles, Dios ha permanecido fiel en cada uno de nosotros. Y esa fidelidad, ¿cierto?, que Dios ha tenido con nosotros, es la que Dios también quiere que hoy día nosotros también podamos entender como hijos de Dios. Como digo, una de las razones y las causas por qué la gente, ¿cierto?, abandona, ¿cierto?, el camino del Señor, es por no haber tenido una experiencia personal con Dios. Y este evangelio al cual nosotros predicamos, al cual nosotros servimos, es un evangelio que tiene, ¿cierto?, algo que es muy especial. Es el hombre y Dios. Algo personal entre el hombre y Dios. Bendito sea Dios. Y Dios se encarga ahora de entregarnos las herramientas y mostrarnos el camino y mostrarnos qué es lo que hoy día nosotros debemos hacer para poder seguir adelante. De manera de que es notorio ver cuando un hombre y una mujer realmente ha conocido a Dios. Porque como digo, lo de Dios permanece para siempre. Porque dice la palabra del Señor allá en San Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando venga, Él os convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De manera de que un hombre que ha conocido a Dios, una de las cosas que Dios produce en el hombre, porque el arrepentimiento es un don de Dios, cuando el hombre realmente se arrepiente delante de Dios, es porque Dios produjo en ese corazón de ese hombre y de esa mujer un verdadero arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, ¿cierto?, nos hace darnos cuenta que estábamos lejos de Dios, de que estando lejos de Dios, nuestra vida extraviada, estábamos muertos en delitos y en pecado. Bendito y alabado sea el Señor. De manera de que nosotros, cuando aparece el Espíritu de Dios en nuestras vidas y se manifiesta Dios en nuestras vidas son cambiadas y transformadas. Entonces, que el Señor nos ayude para no tener en poco lo que el Señor ha hecho en nosotros. Cuando hay un verdadero cambio de Dios en nuestras vidas, es muy notorio. Porque si hay algo que Dios manifiesta en un hombre que Dios ha salvado, que Dios ha perdonado, ¿cierto?, es que ahora ese corazón duro, ¿cierto?, y ese corazón, ¿cierto?, indiferente a Dios, Dios lo amolda. Y ese corazón que era de piedra, hoy día Dios coloca un corazón sensible a la voz de Dios. Y ahora coloca en ese hombre y coloca en esa mujer ahora, ¿cierto?, ese amor. Porque Dios es amor. Amén. Bendito y alabado sea el Señor para siempre. Amén.
en Primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 8, dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. De manera de que si un hombre y una mujer que no logra amar a sus semejantes, que no consigue perdonar a otros semejantes, es señal de que hay algo que falta en su vida. Hay una carencia de lo que Dios le puede entregar. De manera de que en esta noche el Espíritu de Dios, el amor de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros. Porque tenemos que hablar de alguien que realmente nosotros conocemos. ¿Sabe que hay una crisis mundial hoy día en las iglesias? El por qué la gente no se convierte al Evangelio, el por qué hoy día la predicación al aire libre no tiene el efecto que surgía en años pasados, porque hay mucha gente que está dentro de las iglesias, que participa de estas actividades, pero habla de alguien que no conoce. De manera de que cuando usted habla de alguien que no conoce, no tiene todos los antecedentes para poder ahora dar a conocer que realmente del que usted habla puede realizar las cosas. Hay gente que se ha convencido de algunas cosas, pero esto no es por convencimiento, esto es por obra de Dios. Dios realiza una obra en el hombre, lo transforma y le hace una nueva criatura. Nunca me olvido, una vez estando en el trabajo, estaba escuchando, ¿cierto?, una radio cristiana. Yo sé que usted no se escandaliza si dice que el pastor escucha una radio cristiana, porque hay personas que se escandalizan, ¿cierto? Mire, el hermano escucha una radio cristiana. Está mal, pero no importa que escuche a Rumpi o que escuche programas de ese contenido. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que el Señor nos haga ser hombres y mujeres sabios para servir a Dios. Y estando escuchando un programa, ¿cierto? Todas las tardes se realizaba una entrevista, se llevaba un entrevistado para que él pudiese contar su experiencia con Dios. Y en esa oportunidad llevaron, ¿cierto?, a la que era una de las locutoras, ¿cierto?, que era la hermana María Soledad de la Radio Armonía, ¿cierto? Y hay una de las cosas que caracteriza a María Soledad, que es su risa. Y sabía algo que a mí me incomodaba de esta hermana, era la risa. Yo decía, pero es como una risa fingida, es como una risa, no sé, como fabricada. Y cuando escuché que era ella la que iba a ser entrevistada, quiero ser honesto con ustedes, la verdad que no fue mucha la sorpresa, porque uno la escucha todo el día, la escuchaba todo el día en el matinal y después escuchar. Pero ella comenzó ahora a contar su historia, a contar su testimonio, que nosotros le llamamos. Y cuando ella comienza ahora a contar su testimonio, ¿cierto? Y ella comienza a decir que ella había tenido una infancia muy triste. Había sido criada con su padrastro y ella había sido violentada, ¿cierto?, muchas veces. Y sabe que cuando ella estaba diciendo esto, ella dice lo siguiente. Y dice, y cuando todo esto me acontecía, yo pensé que nunca más lograría sonreír. Y cuando ella dijo eso, sabe, como que me partió el corazón, porque no era una risa fingida. Y ella dice, un día, estando en casa, en el campo, dice, llegaron un grupo de predicadores y comenzaron a predicar la palabra del Señor. Y alguien de ellos dijo, si usted está triste, y si usted ha pensado que nunca más conseguirá reír, quiero decirle de que Dios transforma esa amargura en alegría, en risa. Amén. Sabe que yo en ese instante sentí mucha vergüenza, le pedí perdón a Dios y si hubiese tenido las condiciones en ese momento de haber podido llamar a la radio y haberle pedido perdón a la hermana María Soledad, lo hubiese hecho. Pero estoy pensando en eso cuando de repente comienza a sonar el teléfono de aquella radio y comienzan ahora las personas a decir, María Soledad, quiero pedirte perdón, porque sabía algo que me parecía mal de ti, era tu risa. Y hoy día hemos escuchado tu experiencia, y tu experiencia es la mía. Después nuevamente comenzó a sonar el teléfono y no paraba de sonar, y llamaban niñas de su edad
cuando ella había sido flagelada, ¿cierto? Y decían, hermana María Soledad, su experiencia es mi experiencia. De manera de que un hombre que realmente ha sido transformado por Dios, una mujer que ha sido regenerada por Dios, Dios cambia su vieja manera de vivir. Amén. Aún en la situación más triste, más deplorable, Dios se manifiesta en esa vida. Tenemos tantos ejemplos en la Biblia de hombres que vivieron una situación muy triste, lo que pasó con el hijo de Jacob, José, cuando, ¿cierto?, sus hermanos le vendieron, ¿cierto? Y como que algo que no valía nada. Y si nosotros vemos y recordamos el pasaje de la palabra de Dios cuando él dice que él se encuentra con sus hermanos, él no tuvo, ¿cierto?, en ningún momento un espíritu de revancha o de venganza para con ellos. Por el contrario, ¿cierto? Él les perdonó y él ahora también les ayudó. Porque un hombre que se ha manifestado el poder de Dios, en una mujer que ha sido cambiada por el poder de Dios, Dios coloca amor. Dios le permite tener un corazón perdonador. Porque cuando tú y yo no perdonamos, ¿cierto? Colocamos un muro divisorio entre el amor de Dios y nuestras vidas. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé su gracia para que nosotros podamos, con la ayuda del Señor, el salir adelante. Amén. Son a veces situaciones que se viven y es que no nos dejan ahora crecer en la gracia del Señor. Ayúdenos el Señor. Amén. Otro ejemplo que nosotros tenemos en la palabra del Señor, el apóstol Pablo, este mismo apóstol que un día perseguía a la iglesia. Pero más tarde nosotros vemos que yendo camino a Damasco, él tiene un encuentro personal con Dios y su vida fue cambiada. Y ya ahora nosotros vemos todas estas cartas que Pablo escribió, ¿cierto? Levantando y estableciendo iglesias en distintos lugares, ¿cierto? Por amor a la obra de Dios. A los que él ahora, en otro tiempo él había perseguido, hoy día él ministraba, ¿cierto? Y le mostraba lo que Dios había hecho en su vida. Dice la palabra del Señor, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Muchos cristianos, como dije, nunca han tenido un encuentro personal con Dios. Conozco personas que llevan 50 hasta 60 años en la iglesia y están ya para partir y no tienen certeza dónde irá su alma. Todo una vida dentro de una iglesia. Sin embargo, nunca tuvo un encuentro personal con Dios. De manera de que el Señor nos ayude y que el Señor nos dé su gracia. Necesitamos que Dios habite en nuestros corazones. Necesitamos que Dios permanezca, ¿cierto?, en nuestras vidas. Porque cuando no es así, se lleva una vida seca, una vida sin sabor, una vida amarga, una vida, ¿cierto?, sin proyecciones en Dios. De manera de que dejemos que el Espíritu de Dios se manifieste en nuestras vidas. De manera de que, como dije en un principio, la rutina, ¿cierto?, el entusiasmo, esas cosas, llega un momento en que se acaban. Pero cuando realmente ha sido Dios en la vida del hombre y en esa mujer persevera. Sean las circunstancias que sean, por duro que sea a veces, porque a veces la palabra del Señor nos tiene que hablar muy duro, ¿cierto? Para que nosotros podamos entender. Me crié en una iglesia en donde el Señor hablaba con nombre y apellido. Me acuerdo claramente lo que sucedía en el local de Tocornal, allá en Sargento Aldea. Cómo Dios hablaba, hermano, de una manera tan clara, tan cierta. Bendito sea el Señor. Y Él es el mismo hoy día. Amén. Que es necesario que a veces nos remezca, ¿cierto? Nos haga remecer para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. En el libro de San Juan, en el capítulo 6, el versículo 60 y 61,
Al oír, muchos de sus discípulos dijeron, dura es tu palabra. ¿Quién puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Les incomoda que yo les hable así? Los discípulos de Jesús, cuando oyeron las palabras, a su parecer, dijeron, es dura. Miren lo que dice en el capítulo 6 de Juan, versículo 66. Entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hombres que anduvieron con Jesús, con el Maestro, al oír, ¿cierto?, la predicación y al ver que el hombre debía renunciar, ¿cierto?, a todo lo que desagradaba a Dios, muchos no se sintieron capaces de dejar y de renunciar a lo que a Dios le desagrada y le dejaron al Maestro. De manera de que el Señor nos libre a nosotros. Porque el que crea estar firme, dice la palabra del Señor, mire que no caiga. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. De manera de que, hermanos, hay una vida que se puede vivir dentro de una congregación, una vida de apariencia. Podemos nosotros disfrazarnos y podemos nosotros colocarnos una máscara para poder ahora no mostrar nuestra amargura, no mostrar nuestra soledad, no mostrar nuestras carencias. Pero ante Dios no nos podemos esconder. Porque Dios nos conoce, porque Dios sabe quiénes somos. Porque nada de lo que se hace en tiniebla, Dios no lo sacará a la luz. Todo lo que se hace en tiniebla, un día saldrá a la luz. Bendito sea Dios para siempre, porque Dios es luz. Bendito sea el Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice, porque mejor les hubiera sido no haberme conocido el camino de justicia, después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que el Señor, hermano, nos ayude para que nosotros nos podamos encaminar que el Señor nos dejó trazada. Alguien dice, pero ¿cómo sabe el predicador? ¿Cómo sabe la predicadora lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy pasando? ¿Quién le dijo? ¿Alguien le contó? Mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, que el Espíritu de Dios le habló a las 7 iglesias. Y hoy día le habla a la iglesia presente también. De manera del que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios nos habla antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Permita Dios que en esta noche podamos ser, ¿cierto?, advertidos a tiempo. Bendito sea el Señor. Una de las segundas causas que pueden ocurrir en un hombre, ¿cierto?, que estuvo inmerso en el pueblo de Dios, en la congregación, ¿cierto?, es que las situaciones que se viven, ¿cierto?, en el día a día, ¿cierto?, le vencen. Y el mundo es más fuerte y cede ahora a las tentaciones. Hay algo que nosotros tenemos que saber y tenemos que nosotros reconocer. Dios no tienta a nadie. Dios prueba al hombre. De manera de que cuando el hombre cede, como dice la alabanza, ¿cierto?, como dice el himno, ¿cierto?, tentado no cedas. Ceder es pecar. Que el Señor nos ayude a permanecer, ¿cierto?, haciendo lo que Dios nos manda. Pero andan y viven de una manera incorrecta, estando en el mundo. Pensando, ¿cierto?, de que ya nunca más podrán regresar al lugar en que Dios un día les permitió vivir. ¿Cuántos testimonios usted ve en la cárcel, cierto? ¿Cuántos hijos de hermanos, de pastores, cierto, detenidos por años en la cárcel? Sin duda alguna,
¿Cuántos mensajes no escucharon? ¿Cuántos himnos no cantaron? Sin embargo, algo les distrajo, algo les llamó la atención, porque el mundo tiene luces que atraen no solo al joven, sino que también pueden atraer al adulto. De manera de que el Señor nos ayude y que la sangre del Señor Jesucristo nos cubra y nos proteja. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el libro de Jeremías en el capítulo 3, versículo 10. Con todo eso no se volvió a mí de todo corazón, sino que fingidamente. A Dios no le podemos engañar. No le podemos engañar. De manera de que si hay algo que Dios no desprecia, es un corazón contrito y humillado. Un corazón sincero delante de Dios. Dios nunca, nunca ha de despreciar. De manera de que, como nos enseña la palabra del Señor, todo me es lícito. Más cuidado, mas no todo me conviene. No todo me conviene, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz, y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esa es una de las causas, como dice allá, ¿cierto?, la palabra del Señor en Juan 3:20. Una de las causas por qué no viene, ¿cierto?, a la luz, porque la luz a nosotros nos muestra nuestros defectos. Porque en la luz, ¿cierto?, somos, ¿cierto?, alumbrados, ¿cierto?, y pueden ver ahora todas nuestras falencias. Dios es luz. Amén. De manera de que esa luz divina de Dios alumbre nuestros corazones, alumbre nuestra mente, alumbre nuestras vidas, para que podamos vivir una vida plena en Dios. En Dios vivimos una vida diferente. En el mundo, ¿cierto?, tendremos aflicciones, nos dice la palabra del Señor. Pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Y así como yo he vencido, vosotros también venceréis. De manera de que no hay nada más poderoso que el Dios que tú y yo servimos. De manera de que podamos nosotros echar mano a las promesas de Dios, que podamos echar mano a lo que está escrito en la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Bendito sea el Señor. El hombre que se aparta de Dios, ¿cierto?, que no quiere venir ahora a la luz, comienza ahora a vivir una vida de amargura, una vida muy triste, y dice, nada me resulta, nada me sale bien, nada me sale bien. Es por eso que la palabra del Señor nos muestra a nosotros claramente, ¿cierto?, allá en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, capítulo 5, versículo 4, porque todo lo nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Este evangelio es por fe. Por fe en Jesús, como dice la alabanza, se hace salvo el pecador. De manera de que cuando el hombre se aleja de Dios, se aleja de la luz de Dios, comienza a vivir un mundo de tiniebla, un mundo de oscuridad que no le deja apreciar ahora lo que realmente es de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Necesitamos entonces el tener un corazón contrito delante de Dios, para que nos podamos arrepentir de lo que no le agrada a Dios, para que lo que nosotros podamos hacer malo no pase desapercibido, no, porque a veces la persona puede estar tan mal, en una condición tan complicada, que hoy día ya parece que su mente, ¿cierto?, y su corazón está, ¿cierto?, entenebrecido y no le deja mirar más allá. Que hoy día el Señor limpie nuestros ojos para que podamos admirar el poder de Dios y podamos ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, para que Dios pueda fortalecer nuestras vidas y nos pueda dar esa fuerza, ¿cierto?, como la del búfalo, para poder seguir adelante. Sin mí, nada podéis hacer. De manera de que nosotros necesitamos la ayuda del Señor. No nos creamos, ¿cierto?, porque Dios nos ha permitido estar algunos días en la casa del Señor, eso no nos hace mejores que otros, sino que la misericordia del Señor se ha manifestado en nuestras vidas y Dios nos ha permitido el poder entender que sin Dios
no somos nada. El día en que pensemos de que nosotros podemos lograr algo por lo que somos, Dios se apartará de nosotros. Y qué triste es que Dios se aparte, ¿cierto? Por eso el salmista, si había algo que él luchaba para que el Espíritu de Dios no le abandonara, para que el Espíritu de Dios no le dejara. Bendito y alabado sea el Señor. Una tercera causa, una tercera razón por las cuales, ¿cierto? El hombre se aparta, ¿cierto? Se aleja, se separa de la fe, es por una falta de compromiso ante lo que Dios demanda de nosotros, de una vida cristiana, una vida en santidad, porque la Biblia, la palabra de Dios nos señala y nos muestra, sin santidad nadie verá al Señor. De manera que hay quienes no quieren renunciar a sus deleites, a sus pasatiempos, a sus cosas, a sus tiempos, ¿cierto? Y saben, porque ellos saben, porque estamos hablando de alguien que un día participó de la fe, saben que el venir al Señor demanda una renuncia a muchas cosas que nosotros sabemos que a Dios no le agrada. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos ayude para que podamos hacer lo que la palabra del Señor a nosotros nos dice día a día. Podamos comprometernos con Dios. El compromiso es con Dios. A nosotros nos llamó Dios, nos salvó Dios. De manera de que cuando Dios te llame y cuando Dios quiera echar mano de ti, podamos decirle al Señor, cuenta con nosotros. La mies es mucha y pocos son los obreros. Falta de esta fidelidad. De manera de que cuando nosotros decimos que hemos amado a Dios y que así como estamos, no necesitamos más allá, vamos al libro de Gálatas en el capítulo 5, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos guíe. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos lleve. No debemos fingir. Nuestro compromiso no es con los hombres. Nuestro compromiso es con Dios. Porque es una de las causas por las cuales el hombre se descarría, es porque pone su fe en las organizaciones, en las iglesias, en los hombres, y esto le lleva a tener muchas decepciones y se decepciona de Dios. Si hay alguien que a ti ni a mí nunca nos ha de decepcionar, es Dios, porque Dios es el único que nos falla. Todos nosotros fallamos, pero Dios es el único que no falla. De manera de que si Dios te ha prometido algo, confía en Dios, espera en Él, porque Él ha de hacer. No cabe duda de eso. De manera de que no nos engañemos, porque a Dios no lo podemos engañar. ¿A dónde nos vamos a esconder de Dios? ¿Habrá algún lugar en que nosotros nos podamos esconder de Dios? No existe. Una falta de fidelidad a Dios demuestra, ¿cierto?, un estado de tibieza, un estado, ¿cierto?, de indiferencia ante Dios. Que el Señor, amados hermanos, Él nos ayude. Que la gracia del Señor nos permita el poder reflexionar en dónde estamos, qué es lo que está aconteciendo. ¿Podríamos haber evitado algunas cosas? Las podríamos haber evitado. Pero hoy día no estamos para lamentarnos, estamos para que Dios restaure nuestra vida y podamos ahora iniciar una nueva jornada con Él. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé su gracia. Si hay alguien que conoce nuestras obras, es Dios. Allá en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15, versículo 16, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Debemos arrepentirnos de nuestra vana manera de vivir cuando estamos lejos de Dios. Y debemos confesar nuestros errores. Debemos ahora dar a conocer que nos hemos equivocado. Porque tenemos que tener claro que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es salvación y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una cuarta razón o situación que puede apartar al hombre
de la fe, ¿cierto? Es porque no ha colocado su fe en un cimiento seguro, en esa roca que es Cristo el Señor, sino que ha puesto su cimiento sobre la arena. Y eso no ha tenido sustento. Han venido los problemas, las dificultades, y esa casa ha sido ruina. De manera de que si hoy día nosotros, con la ayuda del Señor, practicamos lo que la palabra de Dios nos dice, podremos llevar una vida diferente, una vida plena con Dios. ¿Se puede? Claro que se puede, porque Dios siempre es más. Dios siempre nos quiere otorgar más. No se olvide usted que mientras estemos en esta vida, existirán problemas y dificultades. Mientras estemos en esta vida, existirán enfermedades. Pero confiemos que el Señor está para ayudarnos. Edifiquemos entonces nuestra casa sobre la roca que es Cristo el Señor. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 2. Jehová es mi roca y mi fortaleza. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré, escudo y fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmo 18, versículo 2. Llévame a la roca que es más alta que yo. Salmo 61, versículo 2. Esa es la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo el Señor. Amén. Cristo el Señor es la roca más segura. La roca segura en donde nosotros podamos ahora, mediante la ayuda del Señor, el poder hacer las cosas como Él nos ha mandado. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Ya estamos terminando. Una quinta razón y situación que puede ahora descarriar y separar a alguien de Dios, ¿cierto? Es el no haber nacido de nuevo. Dios, ¿cierto?, realiza un cambio en nosotros. Dios nos permite nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento nos permite ahora el poder tener una solidez en las cosas del Señor. Gracias al Señor porque Dios nos ha salvado, Dios nos ha perdonado, Dios nos ha hecho sus hijos, de manera de que nosotros podamos con la ayuda del Señor seguir adelante. ¿Ah? Si hay algo que nos está haciendo, ¿cierto?, perder la fe, si hay algo que nos está haciendo perder, ¿cierto?, la confianza en aquel que un día creímos, hoy día el Espíritu de Dios nos fortalezca, hoy día el Espíritu de Dios nos llene con su gracia, de manera de que podamos nosotros salir adelante. Amados hermanos, el que hoy día estemos en la casa del Señor, el que yo y usted haya nacido en un hogar cristiano, no nos asegura, ¿cierto?, que estemos haciendo la voluntad del Señor. El que usted nazca en un aeropuerto no le hace ser un avión. De manera de que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Termino diciendo en Lucas 15, versículo 16, el pasaje del hijo pródigo. Él lo tenía todo en la casa de su padre. Él gozaba de todos los beneficios, ¿cierto? Sin embargo, dice la Escritura, la palabra del Señor, de que él, ¿cierto?, pidió ahora la parte de sus bienes y ¿qué hizo? Se fue de la casa de su padre. Abandonó la bendición que estaba ahí. Y vemos en el relato del hijo pródigo que llegó un momento en que entró en cordura y dijo: y yo aquí comiendo algarroba y en la casa de mi padre hay abundancia de pan. E iré yo donde mi padre, ¿cierto? Y le pediré perdón a Dios y a mi padre. Bendito sea el Señor. ¿Y qué hizo ese padre? ¿Cierto?
Cuando supo de su hijo, le recibió con mucho amor y cariño. Así también Dios quiere hacer con los pródigos. De manera de que si hay una realidad en medio de nuestras familias que se vive esta situación, confiemos en la palabra del Señor. Seamos fieles a Dios. Sea usted, sea yo, fiel a Dios, para que de esta manera nuestra fidelidad, ¿cierto?, pueda también dar a conocer que verdaderamente el servir a Dios es lo mejor que nos puede haber pasado en esta vida. Que Dios nos bendiga. Al Señor honra, gloria y alabanza desde ahora y para siempre. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar al Señor. Yo quisiera, amados, estamos en confianza, me gustaría que dobláramos nuestras rodillas y lloráramos a Dios y pidiéramos a Él que su palabra haga vida en nuestros corazones y que podamos, con la gracia del Señor, el no tan solo ser oidores, sino que también ser hacedores de la palabra del Señor. Le invito que oremos un momento de rodillas a la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia y te damos gracias. Te bendecimos porque tú eres Dios y fuera de ti no hay nada que pueda, Señor, darnos una esperanza tan cierta como la que tú eres para cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra que ha sido exhortada el día de hoy. Grábala en la tabla de nuestros corazones para no ser olvidadizo de ella. Hoy soy testigo de que tú has hablado a la iglesia, has hablado a cada uno de nosotros. Hemos oído tu palabra y al salir, Señor, de este servicio, ayúdanos para que podamos ser hacedores de tu palabra. Esperamos tu gracia, tu compañía, Señor, en toda la iglesia. Dios mío, desde el más pequeño hasta el más adulto, podamos con tu ayuda y con tu gracia, el poder, el seguir adelante. Que el que no tiene fuerza sea renovada su fuerza. Que aquel que está cansado, Dios mío, pueda ser fortalecido en ti. Que los enfermos puedan alcanzar la sanidad. Y Dios mío, aquellos que buscan una respuesta, la puedan encontrar en ti, Señor. Trae al perdido, Señor. Aquel que se ha extraviado, aquel que se ha confundido, tráelo, Señor. Los hijos de la promesa. Poder tú tienes, Señor. Confiamos, Señor, en tus promesas. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pedimos tu bendición, tu gracia sobre la iglesia, Señor, desde el norte hasta el sur. Dios mío, podamos ser bendecidos, Dios mío, con tu presencia. Que tu Espíritu glorioso, Él nos guíe y Él nos guarde para tu gloria. Esperamos ahora que al levantarnos de esta oración lo podamos hacer fortalecidos, llenos de tu gracia y gozando de tu presencia, en el nombre de Jesús, su Hijo, nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Vamos a dar lectura a las peticiones. Terminar con la alabanza de nuestro himnario 212, número 212. Gozo la santa palabra leer. Gozo la santa palabra leer. Gozo la santa palabra leer, cosas preciosas allí puedo ver, y sobre todo mi gran Redentor, el de los niños, el tierno pastor. Por la alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, por mí murió. Mi amado Jesús por su vida entregó,
por mi salud y de niños salud. Deja a los niños que vengan a mí, para salvarnos y salir de ti. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió, sí, por mí murió. Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús pecador, le diré, por su palabra que tienes aquí, aprende y siente que te ama él a ti. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió, sí, por mí murió. Amén. La gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Nuestro hermano Pablo Yanedel, él nos va a despedir con la bendición del Señor. Si alguien tiene alguna petición, ¿cierto? En el momento de la oración, doble su rodilla y clame a Dios que Él está aquí para responder. Padre Celestial, en el santo nombre de Jesús queremos agradecerte este momento, Señor, de comunión, en el cual hemos estado alabando tu nombre. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Verdaderamente, Señor, ella siempre llega en el momento oportuno a nuestras vidas, saciando la necesidad de nuestros corazones. Que nos podamos acercar a ti, Señor, y que no sea solamente de oídas, sino que una experiencia, Señor, íntima contigo, porque tú, Señor, eres lo mejor que ha podido suceder en nuestras vidas. No sé, Señor, qué has visto en nuestras vidas para llamarnos a este magno conocimiento. Solamente nos resta, Señor, servirte con acción de gracia, como nos enseñaba tu palabra, porque todo lo que proviene de ti es bueno. Amén. Padre Celestial, presentamos tu grace, Señor, presentamos tu iglesia, presentamos este rebaño, Señor, al cual tú nos has llamado. Cuántas ovejas, Señor, en el aprisco, cuántos, Padre Celestial, hijos pródigos, Señor, que no están con nosotros. En esta hora, Señor, te pido que tú los puedas traer con amor, Señor, a tu casa, para escucharte, Señor, para seguirte, para ser parte de esta maravillosa familia a la cual, Señor, tú nos has llamado. Te presentamos, Señor, a nuestros pastores, para que tú los guardes, Señor, con salud, Señor, para que sigan conduciendo la grey que tú le has dejado, Señor, hasta aquel encuentro maravilloso contigo. Señor, en esta hora te presentamos todas las peticiones que para nosotros son imposibles, pero para ti todo es posible. Amén. Señor, tú puedas responder conforme a tu santa y divina voluntad. Y a nosotros, danos siempre un corazón agradecido en lo que te pedimos y ya te agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.